En este video explicativo vamos a ver cómo componer funciones, pero en principio vamos a entender qué significa. Componer funciones no es ni más ni menos que aplicar primero una función y luego otra en un orden determinado. Para saber cuál es el orden necesitamos que haya una forma simbólica de escribirlo. Veamos cómo sería. G corchete F y entre paréntesis 2. Eso significa que al número 2 primero le tenemos que aplicar la función F y luego la función G. Entonces, el resultado de esa composición sería lo que queremos encontrar. Vamos a verlo concretamente cómo se resolvería. Al número 2 le aplicamos la función f. Eso significa que en la función f de x, la x la reemplazamos por 2 y nos quedaría 2 por 2, 4 más 3, 7. Luego nos piden que a ese resultado que obtuvimos, al 7, le apliquemos la función g. Al reemplazar en la fórmula de g de x, nos quedaría 1/3 por 7 menos 1, que da 4/3. Significa que el resultado de la composición es 4/3. Pero además hay otra manera de simbolizar la composición, que es con lo que se llama cerito, que es la forma, es un circulito que se escribe entre las dos funciones y es la manera de simbolizar la composición. G compuesta con F o G cerito F de 2 es igual a 4/3. Pero lo más interesante de la composición es tratar de encontrar una fórmula que me permita ir del primer valor 2 al último 4/3 sin hacer el camino intermedio. Es decir, tratar de encontrar una fórmula que componga o que integre a las dos fórmulas anteriores. Veamos cómo se hace. Como queremos buscar una fórmula de la composición, no tenemos que trabajar con números concretos, sino que tenemos que trabajar con una variable. Entonces, retomemos las dos funciones anteriores. Queremos encontrar una función que esté expresada justamente en función a la variable x. Entonces, a x le aplicamos la función f. Como estamos reemplazando la x por la x misma, nos queda 2x más 3. A ese resultado le aplicamos la función g, es decir, que en g de x, que dice 1/3 de x menos 1, en el lugar de esa x tenemos que poner el segundo valor que obtuvimos, que en nuestro caso es 2x más 3. Entonces, la fórmula quedaría 1/3 por 2x más 3 menos 1. Aplicando distributiva y cancelando, nos queda que la fórmula de la composición es 2/3 de x. Integremos todo lo visto hasta el momento. En un primer ejemplo, al 2 le aplicamos f, obtuvimos 7, y luego le aplicamos g y obtuvimos 4/3. En la siguiente diapositiva dijimos que lo importante era encontrar una fórmula que me permitiera pasar del 2 al 4/3. Esa fórmula es g compuesta con f igual a 2/3 de x. Pero ¿cómo hacemos para verificar si realmente esta fórmula es correcta? Simplemente verificamos reemplazando la x por 2 y el resultado nos tiene que dar 4/3, que era el resultado que habíamos obtenido haciendo cada uno de los pasos intermedios. Si ustedes se fijan, al reemplazar 2/3 por 2 obtenemos realmente 4/3, con lo cual verificamos que esta fórmula de la composición es correcta. Es decir, con esta fórmula podemos pasar del primer valor al último sin necesidad de hacer los pasos intermedios. Por último, me queda comentarles que la composición de funciones no es conmutativa. Es decir, si aplicamos f compuesta con g, no es lo mismo que hacer g compuesta con f. Pero les dejo a ustedes que lo comprueben mediante un ejemplo, retomando las mismas funciones anteriores. Deberán calcular f compuesta con g de 3 y g compuesta con f de 3.
y comprobar que realmente no da los mismos resultados.